Hola, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Es una satisfacción para mí y también un orgullo el estar hoy aquí con ustedes. Y como han podido apreciar, el título de mi intervención de hoy es Edith Stein y la fenomenología. En ella pretendo ofrecerles algunas claves para entender justamente la relación entre la obra y el pensamiento de Edith Stein y el movimiento fenomenológico fundado por Edmund Husserl. Permítame que les comparta mi pantalla, donde les voy a mostrar una presentación. Un momento. Bien, en mi presentación de hoy quisiera referirme fundamentalmente a 4 temas. En primer lugar, haré una breve introducción planteando algunas de las cuestiones absolutamente básicas. En un segundo momento quisiera referirme a una serie de elementos que yo considero fundamentales en el método fenomenológico, tal y como los recibe la propia Edith Stein. Para eso me referiré a algunos también de sus textos. En tercer lugar, me detendré en un punto controvertido, en un punto que ha sido discutido profusamente, que es la percepción por parte de Edith Stein y con ella de los primeros discípulos de Husserl en la Universidad de Göttingen, de un supuesto quiebre en el pensamiento de Husserl. Como saben, estos primeros discípulos fueron atraídos por lo que ellos consideraban una suerte de realismo en los prolegómenos a la lógica pura, el primer volumen de investigaciones lógicas. Sin embargo, en la segunda, mejor dicho, edición de investigaciones lógicas, pero sobre todo en el primer volumen de Ideas de 1913, estos autores, estos primeros discípulos de Göttingen, percibieron en Husserl un supuesto alejamiento de esas posiciones inicialmente realistas de los prolegómenos a la lógica pura hacia unas posiciones más bien idealistas. Quisiera referirme a la percepción de este quiebre por parte de Edith Stein y quisiera también examinar hasta qué punto este quiebre realmente se produjo en el pensamiento del propio Husserl. Y por último, quisiera elaborar algunas breves conclusiones. Bien, comencemos. Quisiera referirme también muy brevemente a una serie de cuestiones biográficas. Como es de sobra conocido, Edith Stein llega a la Universidad de Göttingen a fin de estudiar con Edmund Husserl, profesor en esa universidad, del cual ella había leído previamente en su Polonia natal las investigaciones lógicas. Atraída ella sobre todo por el primer volumen de investigaciones lógicas, Edith Stein llega a la Universidad de Göttingen, empieza a estudiar con Husserl y decide realizar su tesis doctoral bajo su guía. Una tesis doctoral dedicada, como es de sobra conocido, al problema de la empatía. En 1916, Husserl recibe una invitación de la Universidad de Friburgo para incorporarse a su facultad de filosofía, una invitación que Husserl acepta y Edith Stein decide acompañarle a la Universidad de Friburgo. En esa universidad, durante algún tiempo, Edith Stein colabora con Husserl como asistente. Esa colaboración se traduce en la preparación de los manuscritos de investigación de Husserl para la publicación y entre ellos destacan sobre todo 2 obras, el segundo volumen de Ideas y las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, que posteriormente acabará de editar y de publicar Martin Heidegger. Yo creo que estas indicaciones biográficas, que son de sobra conocidas, son suficientes. A la hora de enfrentarnos con la obra de Edith Stein y sobre todo con la recepción del método fenomenológico, existen a mi juicio 2 dificultades iniciales. La primera de ellas tiene que ver con qué es lo que se entiende propiamente por fenomenología, ¿no? Como saben ustedes, han sido muchos los autores que han considerado que la fenomenología es más bien un método
un simple método, una simple forma de pensar, y de hecho, como vamos a ver dentro de un momento, esta fue la concepción inicial del propio Husserl, frente a otros autores que han considerado que más bien se trataría, bueno, de un sistema en el cual hay una serie de principios típicamente fenomenológicos. Eso por un lado. Por otro lado también puede sorprender que autores muy diferentes se hayan considerado a sí mismos como fenomenólogos. Eso llevó al propio Paul Ricoeur a definir la fenomenología, como saben, como una historia de unas herejías. Fíjense, por ejemplo, en el siguiente texto del propio Husserl, en el que él precisamente defiende, como les digo, esta concepción de la fenomenología como un simple método, como una simple, entre comillas, forma de hacer filosofía. Es el siguiente texto. Cito: no es una escuela, lo que les une es más bien la común convicción de que las grandes tradiciones de la filosofía solo pueden ser valoradas mediante la vuelta a las fuentes originarias de la intuición y a las intuiciones esenciales que brotan de ella, que solo de este modo los conceptos pueden ser esclarecidos, que solo así los problemas pueden ser planteados nuevamente y ser solucionados sobre fundamentos intuitivos. Comparten la convicción de que a la fenomenología le corresponde un campo ilimitado de investigación, estrictamente científica y sumamente rico en consecuencias que, tanto para la filosofía como para todas las otras ciencias, tiene que ser fructífero. Hasta aquí Husserl. Como les digo, por tanto, dificultades a la hora de establecer qué sea propiamente la fenomenología. De momento, aceptemos que se trata de un método, de una forma de hacer filosofía. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales del método fenomenológico tal y como los recibe Edith Stein y tal como los podemos encontrar en su obra? Ciertamente no son muchos los textos en los que Edith Stein habla directamente del método fenomenológico. Podemos, por ejemplo, citar el parágrafo 1 de su tesis doctoral dedicada al problema de la empatía, también un texto titulado ¿Qué es fenomenología?, algunos textos también de la introducción a la filosofía y un texto también bastante interesante que lleva por título La significación de la fenomenología como cosmovisión. En cualquier caso, el objetivo último de la fenomenología, podríamos decir, en palabras de Edith Stein recogidas en el parágrafo 1 del libro sobre la empatía, cito: la clarificación y fundamentación última de todo conocimiento. La fenomenología, por tanto, surge con esta aspiración fundamentadora, con esta aspiración tan radical de fundamentar el conocimiento, de convertirse en una ciencia radical, en una ciencia, dice Husserl, de los primeros principios que tiene que estar fundamentada en ella misma y no en ninguna otra ciencia, ni menos en ninguna otra ciencia empírica. La cuestión que aquí se plantea es justamente cómo alcanzar este objetivo. Y para ello, Husserl, un poco al modo cartesiano, al modo en el que Descartes procede, por ejemplo, en el discurso del método, piensa que es necesario excluir todo aquello que es de alguna manera dubitable, ¿no? Recuerden los famosos niveles de la duda en Descartes. Ello supone dudar o poner entre paréntesis, como dice Husserl, la experiencia natural, el suspender la tesis de la actitud natural, esta tesis implícita en la actitud subyacente en nuestro habitual modo de tratar con las cosas y también en el modo científico de tratar con las mismas, de dar por sentado que el mundo existe tal y como se nos muestra. Bien, pues esta tesis fundamental, sustrato de la actitud natural, también ha de ser desconectada, ha de ser puesta entre paréntesis para fijarnos en aquello que se nos da, en los límites en los que se nos da. Esto, y no otra cosa, es inicialmente lo que se conoce como reducción fenomenológica o epogé. Cito a Husserl: se trata del método de la depuración radical y de la preservación de la pureza del campo de conciencia fenomenológico respecto a todas las intromisiones de las efectivas realidades objetivas. De lo que se trata, por tanto, en última instancia, es de alcanzar un ámbito de indubitabilidad absoluta, un ámbito absolutamente firme en el cual podamos hacer pie y podamos, por consiguiente, construir una filosofía fundamentada, una filosofía sólida. Bien,
Si tuviéramos de alguna forma que resumir o de una manera casi gráfica el descubrimiento fundamental de la fenomenología, del método fenomenológico en su formulación inicial, sería el siguiente. Sí, nos encontramos ante lo que Husserl denomina el a priori de la correlación. ¿Qué es esto? Esto no es sino la percepción de que, en definitiva, tenemos un mundo constituido por objetos que constituye lo que se manifiesta, lo fenoménico. Y aquello que se manifiesta ante una determinada instancia, que es justamente el dativo de la manifestación. Esta instancia ante la cual se manifiesta lo manifestado no es sino la conciencia, la subjetividad, el intelecto, como lo quieran llamar. De modo que nos encontramos con esta correlación, con este dato absolutamente primordial. Una conciencia que se refiere a un mundo y, visto desde la otra orilla, un mundo que se manifiesta, que se da, que es fenómeno ante la conciencia, ante la subjetividad. Aquí es el marco en el que aparece el famoso término constitución. Constitución, un término a mi juicio quizá a veces malinterpretado, significa originariamente única y exclusivamente el surgimiento de un objeto ante la conciencia, ¿no? Esta operación, podríamos decir, en la cual la conciencia se pone ante sí un determinado objeto. Ciertamente hay algunos textos husserlianos que otorgan un mayor, por así decir, matiz creativo a la conciencia en este proceso de constitución. Pero mi punto aquí es que de lo que se trata, en principio, es única y exclusivamente del surgimiento de un objeto ante la conciencia. Por tanto, la constitución no tiene, en principio, una carga ontológica. Del mismo modo sucede con el término objeto. Objeto es una quimera, un sentimiento, una idea, una figura geométrica, etc. Por muy diferentes que sean esos objetos, tienen en común su darse ante el intelecto. Y eso es justamente lo que a nosotros como fenomenólogos nos interesa, clarificar el modo en el cual algo se da a la conciencia. Si aquello que se da a la conciencia tiene un ser allende su darse la conciencia, más allá de su darse ante la conciencia, es una cuestión en la que, en principio, digamos, los fenomenólogos no entrarían, en la que los fenomenólogos suspenderían, por así decir, cualquier tipo de afirmación, ¿no? Dos aspectos importantes que tener en cuenta aquí son los siguientes. En primer lugar, es importante darse cuenta que, evidentemente, puede estar un tanto trivial lo que voy a decir, pero es importante que la conciencia a la que nos estamos refiriendo aquí no es una conciencia individual, sino una conciencia intersubjetiva. Cuando decimos, por ejemplo, que algo se me da la conciencia, este me no es mi yo empírico, no mi yo particular, sino un yo intersubjetivo. Un yo intersubjetivo. Por eso Husserl habla a veces de la conciencia trascendental. En este sentido, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la fenomenología, no sé, de la vivencia perceptiva o de cualquier otro tipo, digamos, de vivencia, no estamos llevando a cabo un catálogo de experiencias subjetivas individuales, sino que estamos intentando delimitar en qué consiste esa vivencia intersubjetiva, por ejemplo, de la percepción. Del mismo modo, cuando hablamos aquí de fenómenos, no estamos tampoco hablando de fenómenos individuales, de fenómenos particulares, sino que nos estamos intentando ocupar, si se me permite la expresión, de la esencia del fenómeno en cuestión, del qué en cuestión. Cuando yo quiero esclarecer en qué consiste, por ejemplo, lo característico de un objeto percibido frente a un objeto imaginado, no quiero hacer una lista de mis propias experiencias subjetivas, sino de intentar establecer qué es lo que propiamente caracteriza a lo percibido en cuanto tal. Bien, estas dos cuestiones yo creo que son también importantes. Bien, prosigamos. Permítame a continuación citarles un texto ahora de Stein donde habla precisamente de este interés del método fenomenológico por establecer
la conciencia trascendental o por describir ese ámbito al cual hemos arribado, que es el ámbito de la conciencia. Quizá el término reducción trascendental no sea un término del todo feliz, porque la conciencia al final del método de la reducción aparece como una suerte de residuo, ¿no? Se trata de una caracterización negativa de la conciencia. El propio Husserl se dio cuenta de las deficiencias de este modo de presentar la conciencia y más adelante, sobre todo en la crisis de las ciencias europeas, intenta ofrecer una caracterización en positivo de la conciencia. No vamos a entrar ahora en esta discusión, pero lo importante es darse cuenta de que el resultado final de la reducción, más que un residuo, es una ganancia, la ganancia del terreno de la región de la conciencia. A esto apunta este texto de Wittgenstein que quisiera ahora citar. En la investigación de lo que a él Husserl denomina conciencia trascendental, es decir, la esfera del ser indubitable, destapada por la radical consideración dubitativa, ve la tarea de la fenomenología trascendental. En sí misma, la ciencia filosófica fundamental. Pues dado que para el yo puro se edifica en sus actos todo el mundo objetual, solo el análisis de esos actos constitutivos puede aclarar en último término la edificación del mundo objetual. Solo ese análisis puede poner de manifiesto el auténtico sentido de conocimiento, experiencia, razón. Hasta aquí Edith Stein. Bien, se trata por consiguiente de esclarecer la región de la conciencia trascendental. Ciertamente, como les decía, esta relación entre conciencia-mundo puede estudiarse, si me permiten la expresión, desde las dos orillas, desde los dos polos de la correlación. Desde el polo de lo manifestado ante lo que se manifiesta y desde el polo, desde la orilla de la instancia ante la cual se manifiesta lo que se manifiesta, ¿no? También podemos hablar en este contexto de la peculiar forma en la cual la conciencia se refiere a un objeto. Es lo que se conoce como intencionalidad de la conciencia. Si tuviéramos que hacer una descripción a grandes rasgos de los principales modos en los que la conciencia puede referirse a su objeto, podríamos distinguir tres de estos modos. El modo, por así decir, signitivo, en el cual yo, a través, por ejemplo, de palabras, me refiero a un determinado objeto. Mis oyentes me entienden, pero es una referencia, por así decir, débil al objeto en cuestión. Yo puedo también mostrar, por ejemplo, una fotografía del objeto al que me estoy refiriendo, con lo cual el objeto gana en patencia. Se trataría de un modo, por así decir, pictórico, pero ciertamente también yo podría referirme al objeto en cuestión a través, por ejemplo, de la percepción. Y en la percepción el objeto se me da en persona. No es por consiguiente lo mismo imaginar un objeto, mostrar una imagen del mismo, que estar ante el mismo objeto, ¿no? Que, como decimos en castellano, el objeto se nos dé en carne y hueso. Con esto lo que quiero decir es algo bastante simple, que la percepción es el modo en el cual el objeto se nos da en su completitud. Ciertamente hay algunos casos en los cuales esto no es posible. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la percepción de los objetos espaciales. Nunca se nos podrá dar un objeto con todas sus caras. Con todas sus caras. Esto es algo radicalmente imposible. En cualquier caso, lo que sí que es importante aquí, y es lo que quiero señalar, es que el objetivo último de la fenomenología es establecer precisamente una percepción adecuada, el que el objeto se nos dé tal y como es mentado. Y es precisamente esta aspiración de radicalidad la que aparece en el famoso principio de los principios que encontramos en el parágrafo 24 de Ideas Uno, del texto de Husserl, que es el que tienen aquí señalado en esta diapositiva, ¿no? Cito: toda intuición originariamente dadora es una fuente legítima de conocimiento. Todo lo que se nos ofrece en la intuición originariamente, por decirlo así, en su realidad personal, hay que aceptarlo simplemente como lo que se da, pero también solo en los límites en que en ella se da. Este es, como les digo, el principio de todos los principios y constituye de alguna forma la aspiración radical de todo aquel que se dedica a la fenomenología, el intento de traer a plena dación
a plena intuición, a una intuición adecuada, el objeto o el fenómeno que se pretende analizar. Importante en este contexto también es tener claridad con respecto al concepto de experiencia fenomenológica. La fenomenología, como acabamos de ver, surge como un intento de reflexionar sobre las cosas mismas, ateniéndonos al modo en el cual éstas se nos dan y, por tanto, siendo fieles a lo que la experiencia se nos muestra, ¿no? Ciertamente, el concepto de experiencia que en fenomenología se maneja no es solamente el de la experiencia sensible, sino que con ella queremos referir a todo acto cognitivo en el que el objeto mismo es dado, como os digo, en persona, ¿no? En persona, como decimos en castellano, en carne y hueso, ¿no? Pero, en definitiva, se trata de una forma de hacer filosofía que intenta no perder nunca de vista ese anclaje en la experiencia misma. Bien, en este contexto, la tarea fundamental de la fenomenología, y la propia Edith Stein así lo interpreta, consiste en investigar, como les he dicho aquí, una serie de apariencias, de fenómenos, la serie de las apariencias de los fenómenos por medio de los cuales las cosas son identificadas. Es decir, el modo en el cual yo puedo identificar algo es examinando el modo en el cual ese algo se me muestra, el modo en el cual ese algo es fenómeno, el modo en el cual ese algo aparece. Ciertamente en castellano tenemos este dicho de que las apariencias engañan, pero no siempre es así. Puede que engañen, pero puede que no. Lo que está cierto es que yo no puedo, en definitiva, hablar de aquello que no se me aparece o se me muestra de alguna forma. Por tanto, será tarea de la fenomenología investigar algo como algo percibido, recordado, fantaseado, simbolizado, etc., es dado en virtud de las características del percibir, del recordar, del fantasear, del simbolizar, etc. Y en esto constituye justamente la descripción fenomenológica. No insiste en un catálogo de experiencias individuales, sino de investigar este tipo, por así decir, de qué es fenomenológicos, ¿no? ¿Qué es la percepción? O, paralelamente, cómo se da lo percibido en la percepción, lo fantaseado en la fantasía, lo recordado en el recuerdo, etc. Ahora bien, no hay que perder de vista que, como les decía hace un momento, fenómeno se dice de muchas formas. Ciertamente, el primer sentido, el sentido más positivo de fenómeno, tiene que ver con la esfera de las cosas dadas a los sentidos, pero también hay objetos que son representados sensiblemente, hay otras formas de ser dado a la conciencia. Piensen en la forma en la que, por ejemplo, se da a la conciencia un sentimiento, un objeto ideal, un objeto ficticio también, ¿no? En definitiva, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las propias vivencias de la conciencia, ¿no? Fenómeno, por tanto, puede ser dicho de cosas muy diferentes. Bien, entremos entonces en la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con esta cuestión tan controvertida, tan discutida, a veces quizá un tanto superficialmente, de la existencia de un supuesto quiebre en el planteamiento husserliano. Como les decía hace un momento, los discípulos de Göttingen, de Husserl, consideraron que en Ideas 1, 1913, existía un giro, un desvío de las posiciones que inicialmente y de una forma realista Husserl había defendido en el primer volumen de Investigaciones Lógicas. En ese primer volumen, como saben ustedes, hay una crítica bastante detenida y bastante radical del fenomenismo empirista que constituye justamente el psicologismo lógico, o sea, la consideración de que las leyes de la lógica no son sino leyes de la psicología. Bien, fíjense cómo Edith Stein se refiere a esta percepción de un quiebre por parte de los primeros discípulos de Husserl. Cito: el descubrimiento de la esfera de la conciencia y de la problemática de la constitución es sin duda un gran mérito de Husserl, que hoy todavía es insuficientemente valorado. Lo que enfadó en su propio círculo de amigos y discípulos fue una conclusión, en nuestra opinión no necesaria, que extrajo del hecho de la Constitución. Si determinados procesos de conciencia regulados llevan necesariamente a que el sujeto
al sujeto se le dé un mundo objetual, entonces el ser objetual, por ejemplo, la existencia del mundo exterior, perceptible sensiblemente, y aquí viene lo decisivo, no significa absolutamente nada más que ser dado para una conciencia de este tipo concreto, o mirando las cosas más de cerca para una pluralidad de sujetos que estén en comunicación e intercambio recíproco de experiencias. La significación de la comunicación intersubjetiva para la constitución del mundo de experiencia no ha sido expuesta por Husserl con más detalle hasta su último escrito. Esta interpretación de la Constitución se designa como su idealismo trascendental. Pareció un regreso al kantismo, el abandono de aquel giro al objeto en el que se vio el gran mérito de Husserl y de aquella ontología, es decir, la indagación en el edificio de esencias del mundo objetual, en la que Scheler y los discípulos de Husserl, de Gotinga, que estaban cerca de Scheler, vieron su tarea y ya habían realizado un trabajo fecundo. Se han separado así de él en este punto, aunque él reconoce su talante de investigadores y sabe clasificarlo desde su punto de vista. Este sería, por tanto, la percepción de este quiebre por parte de los primeros discípulos de Husserl, tal y como la propia Edith Stein lo describe. Otro texto también un poco largo de Edith Stein, pero que refleja, yo creo que muy bien, el modo en el cual estos discípulos de Husserl percibieron un quiebre en su maestro. Cito: ya en la obra sobre las ideas se encontraba la ominosa proposición: si suprimimos la conciencia, entonces suprimimos el mundo. Durante los últimos años, esta convicción idealista fundamental de Husserl ha ido adquiriendo un significado cada vez más central. Ahí reside, de hecho, una aproximación a Kant y una diferencia radical con respecto a la filosofía católica. Se trata de un texto que Stein escribe después de su conversión al catolicismo. Con respecto a la filosofía católica, la cual le consta firmemente la independencia óntica del mundo. Ahora bien, esta concepción idealista encontró sus primeros adversarios entre los discípulos de Husserl en Gotinga y también en Scheler, así como en los denominados investigadores de Múnich. Él mismo aceptó siempre anteriormente, si hoy día sigue haciéndolo no lo sé, porque desde hace algunos años no he hablado con Husserl, la fenomenología no depende íntimamente del idealismo. El idealismo, según mi concepción, es una convicción fundamental de carácter personal y metafísico. No es el resultado indiscutible de una investigación fenomenológica. El que quiera convencerse de que con los medios del método fenomenológico es posible una filosofía de la más estricta objetividad y con tendencia fundamental realista, ese tal debe leer los trabajos de los más notables discípulos de Husserl, Adolf Reinach y Edwig Conrad Martius. Fíjense, por tanto, cómo Edith Stein participa inicialmente, al menos, de esta percepción de un quiebre en el pensamiento de Husserl. El texto de Stein sigue un poco más, leo: entre los escritos propios de Husserl hay que acentuar que aquella convicción metafísica resalta únicamente en unas cuantas secciones y que no afecta a lo principal de su obra, ¿no? Aquí parece que Edith Stein quiere mostrar que el supuesto idealismo husserliano sería una especie como de añadido a su propio planteamiento. Y esta obra posee aún hoy día una importancia difícil todavía de medir. El penetrar en el espíritu de Husserl requiere un estudio continuado durante años, pero el que con sentido verdaderamente filosófico lea a fondo tan solo una de las investigaciones lógicas o un capítulo de las ideas, ese tal no podrá sustraerse a la impresión de que tiene en sus manos una de aquellas obras clásicas maestras con las que comienza una nueva época en la historia de la filosofía, ¿no? Y a pesar de esta percepción inicial por parte de Stein de un supuesto quiebre en el planteamiento husserliano, sigue aquí presente la veneración y la gran admiración que sentía por su maestro. ¿Dónde estaría entonces el problema de Edith Stein? Aquí, lo acabamos de ver en esos textos, en que se produciría aquí un alejamiento del inicial realismo husserliano de investigaciones lógicas. Y la gran pregunta que se le plantea a Edith Stein, sobre todo después de su conversión al catolicismo y del conocimiento de la filosofía realista clásica, es, bueno, cómo hacer compatibles el supuesto idealismo de Husserl con una filosofía como la filosofía cristiana o la filosofía, por ejemplo, tomista, en la cual se establece firmemente la independencia óntica del mundo. Recuerden, por ejemplo, ese escrito tan interesante de Stein, donde intenta hacer una comparación entre la filosofía de Tomás de Aquino y la filosofía de Edmund Husserl, ¿no? ¿Cómo hacer posible dos modos de hacer filosofía tan radicalmente distintos como los de Tomás de Aquino y el de Edmund Husserl?
La gran pregunta que aquí se plantea es si la percepción de este quiebre por parte de los discípulos de Husserl e inicialmente por la propia Wittgenstein es correcta. En cierto modo, esta percepción es, podríamos decir, culpa de Husserl, sobre todo por la utilización de un término no especialmente claro, que es el término idealismo trascendental. Quizá, digamos, inicialmente no sea una forma especialmente feliz de referirse al planteamiento husserliano. Ciertamente se trata, este quiebre o la percepción del quiebre, de una serie de consecuencias que algunos discípulos extrajeron, como les decía, de la crítica al psicologismo en los prolegómenos. Lo más importante aquí es, a mi juicio, darse cuenta de que la teoría que Husserl presenta como resultado positivo de la crítica al psicologismo lógico no es una teoría acerca de las entidades ideales, de los entes ideales, como por ejemplo encontramos en cualquier filosofía realista, y sobre todo en la filosofía realista clásica, ¿no? Sino que se trata más bien de una teoría de los objetos ideales. Y esto en virtud de las propias aspiraciones del método fenomenológico. El método fenomenológico, como decía hace un momento, de lo que se ocupa es del estudio de los objetos y no propiamente de los entes, ¿no? Hay, digamos, entes que son objetos, pero en principio, digamos, lo característico de los objetos es, como decíamos hace un momento, su darse ante la conciencia. No es un término cargado ontológicamente. Hay objetos que, además de ser objetos, o sea, además de darse ante la conciencia, tienen una existencia más allá de su darse ante la conciencia. Y justamente ese tipo de objetos es a los que el realismo clásico denomina entes reales, frente a otro tipo, digamos, de entes cuyo ser se agota en su darse ante la conciencia. Pero este tipo de distinción no está presente en principio en el método fenomenológico, porque, insisto, el método fenomenológico se ocupa de objetos y no tanto de entes. Y en ese sentido me atrevería a decir que existe una inicial confusión en los discípulos de Göttingen acerca de este punto, ¿no? Y me parece que también existe una confusión con respecto a la interpretación de estas afirmaciones husserlianas sobre la supuesta dependencia del mundo con respecto a la conciencia. No se trata que Husserl esté defendiendo aquí una suerte de idealismo al modo en el cual Berkeley lo defiende, en el sentido del esse est percipi, sino que si nos atenemos a la priori de la correlación, o sea, a esta relación tan importante entre la conciencia y el mundo, podemos decir que el mundo depende de la conciencia, pero no en un sentido en el cual la conciencia crea el mundo, sino en el sentido en que el mundo siempre es sentido y todo sentido lo es ante algo o alguien, podríamos incluso decir, que le da sentido. Y así podemos hablar de o entender afirmaciones como que el mundo depende de la conciencia o que el mundo es relativo a la conciencia, no en un sentido creativo, sino en un sentido justamente de el marco de este a priori de la correlación. Fíjense en el texto siguiente de Husserl, donde él se refiere precisamente a esta cuestión. Es un texto de Ideas 1. Leo: en cierta forma y con alguna cautela en el uso de las palabras, puede decirse también todas las unidades reales son unidades de sentido. Las unidades de sentido presuponen, advierto repetidamente, las unidades de sentido presuponen, advierto repetidamente, no porque deduzcamos de ningunos postulados metafísicos, sino porque podemos mostrarlo en un proceder intuitivo plenamente indubitable, presuponen, decía, una conciencia que da sentido. Y así podemos hablar de esta dependencia, ¿no? Una conciencia que da sentido que por su parte es absoluta, en el sentido de que esa conciencia no recibe su sentido de otra instancia y no existe ella misma a su vez mediante un dar sentido. Si se saca el concepto de la realidad, de las realidades naturales, de las unidades de la experiencia posible, entonces ciertamente orbe, todo de la naturaleza, mundo, podríamos decir, vale tanto como todo de las realidades. Pero identificar esto con el todo del ser y con ello absolutizarlo es un contrasentido. Fíjense, una realidad absoluta es exactamente lo mismo que un cuadrado redondo.
Realidad y mundo son aquí precisamente rótulos para ciertas unidades de sentido válidas, a saber, unidades del sentido referidas a ciertos nexos de la conciencia pura, absoluta, que conforme a su esencia dan sentido y acreditan la validez del sentido justamente de tal manera y no de otra. Prosigue Husserl, a quien en vista de nuestras discusiones objete que esto significaría convertir todo mundo en ilusión subjetiva y echarse en los brazos de un idealismo berkeliano, solo podemos replicarle que no ha captado el sentido de estas discusiones. Luego el propio Husserl ya en Ideas 1 toma postura con respecto a una determinada interpretación, que para él es una interpretación equivocada, de el modo en el cual entiende justamente la correlación entre conciencia y mundo. Con lo cual, esto pondría de alguna forma de manifiesto que no existiría tal quiebre, tal y como lo interpretan los discípulos de Göttingen. La siguiente pregunta clave es si participa Edith Stein de esta percepción. Y como hemos visto en algunos de los textos que les he leído de ella hace un momento, parece que inicialmente sí que participa de esta percepción. Y en este orden de cosas yo adhiero a la interpretación de mi colega Eduardo González Di Pierro, que defiende en algunos trabajos suyos precisamente esta tesis, ¿no? Que Edith Stein participa, sigue inicialmente la posición de los discípulos de Göttingen hacia Husserl respecto del supuesto idealismo al que su maestro se habría orientado. Sin embargo, gracias al conocimiento tan profundo que Stein tenía no solo de la obra de Husserl, sino de su proyecto global, a causa de su labor también como asistente, se apartó inicialmente de esta interpretación de los discípulos de Göttingen y de alguna forma se habría dado cuenta que es posible investigar la subjetividad, la conciencia, sin incurrir en ese supuesto idealismo del cual sus compañeros de Göttingen hablaban, ¿no? Lo que ocurriría, por tanto, y en esto suscribo, repito, la tesis de González Di Pierro, es que para que se manifieste una comprensión auténtica, real de la constitución de la naturaleza, por ejemplo, se requiere necesariamente referirse a la subjetividad y a las estructuras que la componen. Esta es la labor, por ejemplo, que Edith Stein lleva a cabo en su introducción a la filosofía, ¿no? Por tanto, existiría, a mi juicio, una unidad en el planteamiento de Husserl. No hay un supuesto giro hacia el idealismo, ¿no? Bien. Por tanto, de lo que se trata es de comprender en sus términos correctos en qué consiste esa dependencia del mundo con respecto al sujeto. La fenomenología, por tanto, no es en sentido propio un idealismo, o al menos no lo es en el sentido en que Berkeley defiende su peculiar modo de interpretar el conocimiento. Fíjense en un texto de Miguel García Baró, que yo también, pienso que es muy, muy acertado. Cito: la fenomenología no es un idealismo de ningún tipo. Al contrario, idealismo son todas las teorías que contradicen el sentido evidente de la percepción de las cosas y se ven llevadas por la lógica inexorable de sus tesis a destruir la propia percepción y a reconstruirla como representación indirecta, más o menos útil, del modelo incognoscible. No hay ninguna forma de captar lo que es esencialmente la fenomenología si no se ve este punto capital, tan desgraciadamente desfigurado por la frecuencia con la que en cierta época de su carrera científica dio Husserl en llamarla un idealismo trascendental. La fenomenología destruye los idealismos. No es su cuidado refutarlos. Todo su problema es la lectura fidelísima de la experiencia originaria. Cuando hay confrontación, siempre exterior al verdadero trabajo filosófico, bastará pedir credenciales fehacientes al sentido de la tesis, del idealismo que nos salga al paso, ¿no? Por tanto, insisto, no es de la esencia de la fenomenología ser un idealismo, o al menos un idealismo subjetivo. Bien, para ir finalizando, permítanme elaborar una serie de conclusiones, ¿no? Por tanto, digamos, la impresión del quiebre por parte de los
estudiantes de Husserl en la Universidad de Göttingen fue real. La impresión de un quiebre fue real. Pero personalmente dudo que este quiebre fue real. Por un lado, porque hay una serie de hechos históricos que hacen dudar de ello. ¿A qué me refiero? Cuando la mayor parte de los discípulos de Göttingen llegaron a esta ciudad, Husserl ya había publicado, por ejemplo, las 5 lecciones tituladas La idea de la fenomenología, donde algunos de los temas que en Ideas 1 serán plenamente formulados eran anunciados, ¿no? Y resulta difícil creer que en tan poco tiempo Husserl se hubiera apartado de posiciones supuestamente realistas. Piensen que la idea de la fenomenología es un texto del año 1905 y las investigaciones lógicas se publican en 1901. Entonces es difícil pensar que en 4 años tan solo se produjera un giro tan radical en el pensamiento husserliano, ¿no? Bien, pero personalmente, por siguiente, como digo, dudo que este quiebre fuera real, no solamente por estas circunstancias históricas, sino que, como les decía hace un momento, la teoría fenomenológica del ser, la teoría fenomenológica del ser no es una teoría ontológica del ente ideal, sino que se trata de una teoría de los objetos. Y objeto, como les decía hace un momento, no es un término cargado ontológicamente. Es un término que se refiere única y exclusivamente a lo que se da ante la conciencia y no a una supuesta existencia real, o sea, una supuesta existencia del objeto más allá de su arte ante la conciencia, ¿no? Por tanto, objeto equivale a ser dado y no al ser simplemente, al ser simplicitar. La fenomenología, por tanto, es un método que se mueve en una neutralidad metafísica. Y cualquier tipo, digamos, de afirmación sobre ese supuesto ser de los objetos allende de la conciencia supondría una transgresión de los límites del método fenomenológico. Algo de lo cual precisamente el filósofo español Antonio Millán Puelles ya se dio cuenta en su tesis doctoral dedicada al problema del ente ideal en Husserl y Harman, publicada en el año 1947, ¿no? Donde él, de alguna forma, estudia muy detenidamente la dificultad de interpretar, al menos al modo realista clásico, la teoría ontológica que se presenta en el primer volumen de Investigaciones Lógicas. La gran pregunta que aquí cabe hacerse es si, a pesar de estas cuestiones más o menos históricas y más o menos interpretativas, es posible una fenomenología realista, ¿no? De hecho, habitualmente se presenta a Wittgenstein como una de las principales figuras de este modo de entender la fenomenología. Personalmente, pienso que si por fenomenología se entiende lo que Husserl comprendía propiamente por tal, me resulta realmente complicado pensar en la posibilidad de una fenomenología realista, de un realismo fenomenológico. Ahora bien, si se amplía el concepto husserliano de fenomenología, comprendiendo por tal la descripción fiel del fenómeno tal y como se me da, en principio me parece absolutamente posible una fenomenología realista como método, ¿no? Incluso podríamos decir que en las descripciones que de determinados fenómenos, como por ejemplo, no sé, el amor encontramos en el banquete de Platón, o la descripción que encontramos en las confesiones de San Agustín del tiempo, son descripciones fenomenológicas avant la lettre, ¿no? En la medida en que intentan justamente atenerse a lo que se da en cuanto se da. También me viene a la mente, por ejemplo, las referencias, las descripciones que los diversos tipos de ignorancia se encuentran en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿no? Se trata de descripciones que prescinden de cualquier tipo de prejuicio para centrarse principalmente en lo que se da, en cuanto que se da. Y por último, para finalizar, déjenme sobre todo referirme a un texto de Wittgenstein, de este artículo suyo titulado La significación de la fenomenología para la visión del mundo, o la significación de la fenomenología como cosmovisión, donde se refiere de nuevo a su propio maestro, a Husserl, ¿no? Y de la siempre, digamos, admiración y respeto que le mereció. Cito, de Husserl hay que decir que el modo en que encaminaba las cosas mismas y educaba para poner en ellas la mirada intelectual con todo rigor y para describirlas sobria, fiel y concienzudamente,
liberó de la arbitrariedad y la arrogancia del conocimiento y condujo a una actitud cognoscitiva escueta, obediente al asunto y en ello humilde. Condujo también a una liberación respecto de los prejuicios, a una disposición a aceptar conocimientos abierta y sin ataduras previas. Esa actitud, a la que educaba conscientemente, nos ha hecho a muchos de nosotros libres y desperjudicados también para la verdad católica, de modo que toda una serie de sus discípulos le deben a él, junto a otros factores, haber encontrado el camino a la Iglesia, un camino que él mismo no ha encontrado. Pues muchas gracias por su atención y estoy ahora a su disposición para preguntas, comentarios que quieran hacer. Gracias.